especial, muy querido. Por un lado, muy querido porque en Economía de Comunión de Argentina, el encuentro de abril está casi, nació un poquitos años después que Economía de Comunión. Y fue siempre hasta hoy, no se suspendió ningún año. Este año debíamos encontrar una nueva modalidad para hacer este encuentro que siempre había sido hasta ahora en la Mariápolis Lía, en O'Higgins, y hemos encontrado esta modalidad. El día que correspondía al encuentro fue el 25 de abril pasado, pero en lugar de hacer un encuentro prolongado de 2 días y medio, que es imposible por la pantalla, hemos decidido hacer 5 encuentros los últimos sábados de cada mes por la mañana, algunas horas a la mañana. Este es el segundo. Este encuentro de abril de Economía de Comunión desde hace unos años es un encuentro más bien de familia, no es tanto de difusión o para nuevos, sino eso, un encuentro de familia que tiene como objetivo formarnos en el sentido amplio de la palabra, en el sentido de dar forma a nuestro ser de personas que adhieren o que han sentido la vocación a adherir a Economía de Comunión. Y también el segundo objetivo es la comunión entre nosotros. Entonces, en la línea del primer objetivo de la formación, le hemos pedido a Sofía Latinoamericana que nos acompañe. Sofía Latinoamericana se está estrenando, de hecho, ahora le vamos a pedir a Marisa que la presente, que es Sofía Latinoamericana. Y en Sofía Latinoamericana nos han hecho el regalo de Lucas Cerviño para que nos acompañe en estos encuentros. La pregunta que le hemos hecho a Lucas, que creo que algunos de ustedes escucharon ya en el encuentro pasado, el del 25 de abril, le hemos dicho, muy bien, Lucas, nosotros somos Economía de Comunión, de manera que la palabra economía es importante y la palabra comunión nos define. Pero en realidad queremos saber, después de casi 30 años, ¿qué es comunión? Miren, qué pregunta simple. Hemos tenido que acudir a un teólogo para que nos cuente qué es comunión. Pero ¿qué es comunión para Chiara? Cuando Chiara funda, cuando la bomba, ayer recordábamos, ¿no?, el aniversario de la famosa bomba. Los que tienen más de 29 años aquí en este grupo, que están conectados ahora, recordarán la bomba. Y bueno, ¿qué quiere decir Chiara cuando dice comunión? Esa es la pregunta. Entonces Lucas, la vez pasada, el 25 de abril, nos hizo una introducción que ahora va a ir desplegando en 4 encuentros. Y la gran novedad en este encuentro es que hemos invitado a los nuestros de España y de Latinoamérica. Ahora hay incluso algunos de Brasil que, bueno, desgraciadamente no podemos por una cuestión operativa tener la traducción al portugués, pero ellos lo saben y entiendo que pueden seguir bien el español, pero estamos desde México hasta Chile. Por eso, en este momento, en este primer momento, queremos presentarnos, al menos por zona. Les hemos pedido solo algunos minutos de cada zona, así que, y le hemos pedido también a Sofía que se presente. De manera que, no sé, si quieren ir los que se presentan, ¿quién quiere empezar? ¿No?
A mí no me gusta marcar con el dedo y decir comience, pero no sé si quiere empezar Marisa, si quiere empezar Remberto, si esta presentación de quiénes son. Ahí desmuteé para... ¿Qué tiene? Remberto, ¿quisieras empezar? Sí, Gracias. sí, dale. Buen día. Gracias por la invitación, gracias por la iniciativa de ir en profundidad también con lo que vivimos, que principalmente es la comunión. Pienso que la economía es una herramienta para poder usarla, para poder generar esta comunión que Chiara nos transmitió desde el primer momento. También esta comunión no solo es a nivel material, sino también por lo que vivimos. Gracias a esto, nosotros conocimos la economía de comunión en Bolivia, muchos adherimos, muchos la vivimos en distintos ámbitos de nuestro desenvolvimiento diario, pero también quisimos, así como ustedes, dar un paso más y extender un poco la zona andina. Y es así que hace un par de años, casi 3, Perú ha generado un grupo de gente que ha formado una comisión con la cual está trabajando en la difusión y también haciendo vida con algunas personas que ya habían conocido antes la economía de comunión. Entonces, hoy estamos presentes de Bolivia y Perú, varias personas, 16 personas, tratando de también ir a la par en el tema de la formación, y que me parece súper importante, fundamental, sobre todo por la calidad que tiene, ¿no? Por la jerarquía de quienes van a ser los ponentes, y también porque vamos a poder compartir toda Latinoamérica lo que vivimos. Y me parece en lo personal, y creo que es un sentir general, que eso es parte de la comunión, y vamos a disfrutar todos estos fines de semana que podamos estar juntos. Nada, muchísimas gracias por la invitación y estamos contentos de estar con ustedes. Gracias, Remberto. Pues si queréis, te cuento yo España, ¿no? La economía de comunión española. Estamos verdaderamente felices de tener esta oportunidad de compartir con Latinoamérica. Y bueno, por contaros así algo de la economía de comunión española, nosotros cogimos la economía de comunión pues desde el primer momento. Hay una economía desde los primeros momentos, y se crean empresas. He visto que aquí hay algunos empresarios españoles que están conectados, ¿no? Alberto, Elena. Y bueno, pues hay llamadas muy fuertes, y como por ejemplo pues la de Elena. Bueno, un momento muy importante sería la acción de uno de sus empresarios, Paco Toro, tiene una empresa de comunicaciones en Andalucía, que hace un proyecto con Bolivia que costó mucho y fue determinante ahí. Una nueva perspectiva en lo que son las ayudas de la economía de comunión. Y bueno, siempre no es que seamos muchos, ha habido momentos de 20 empresas, ahora mismo somos 12, hay muchas empresas simpatizantes también, tenemos la comisión y la asociación, aunque trabajamos conjuntamente. En la parte cultural y de pensamiento ha sido muy importante contar con Isaías, que ha sido el presidente de la Asociación de Economía de Comunión Española hasta el 2017, que es cuando me incorporo yo. Y pues él con sus traducciones nos ha dado a conocer la economía de comunión aquí en España
y al ser en castellano, en español, pues también a muchos de vosotros, ¿no? Ha sido una contribución muy importante. Bueno, y nosotros pues realizamos escuelas, realizamos actividades abiertas durante los últimos años y siempre nos hemos adherido a todas las iniciativas de la economía de comunión internacional. Pues por ejemplo tenemos en la EOSIN, pues también tenemos un nodo aquí en Sevilla. Y bueno, actualmente estamos haciendo una experiencia colectiva muy bonita porque nos conectamos cada 15 días vía Zoom, todos los empresarios que lo desean. Entonces es un espacio para compartir, fruto de toda esta situación del coronavirus, pues para compartir necesidades, experiencias, pues la experiencia de uno pues a lo mejor le sirve al otro, nos ayudamos mutuamente. O sea que está siendo una experiencia muy bonita. También hay un grupo de gestión empresarial en Barcelona muy estable, ¿no? Donde se comparten también experiencias de empresarios, dilemas morales. Y bueno, también ahora mismo pues lo que estamos haciendo es apoyar todo el tema de la economía de Francisco, ¿no? Todos los grupos que nacen localmente. Y bueno, pues eso es un poco una fotografía nuestra, así unas pinceladas, ¿no? Y bueno, pues veo que muchos de los nuestros también están conectados hoy, ¿no? Gracias. Gracias. A mí me sale que cancele el silenciar el micrófono. Digo, no sé si es que quieren que diga algo. Yo solamente agradeceros de verdad este momento, ¿no? Porque la verdad es que esto, nosotros, como ha dicho Susi, en España estamos haciendo cada 15 días un encuentro todos los empresarios y sinceramente es una ayuda impresionante, ¿no? Entonces, en estos momentos de crisis descubrimos cada vez más cómo la comunión es nuestra principal forma de ir adelante, ¿no? Y que todo lo que aparentemente puede ser una dificultad, al final se convierte pues en una riqueza porque nos ayuda a aumentar la comunión. Se han adherido a estos encuentros muchos empresarios con los que no teníamos conexión en estos últimos tiempos, ¿no? Y sin embargo, pues ahora se conectan y de verdad que es una gran alegría. Y para mí han sido de una gran ayuda porque yo personalmente, que trabajo en como sabéis, un centro de día, pero también una residencia para mayores, entonces en este momento del coronavirus he tenido el apoyo de todos estos empresarios, no solo moralmente, sino concretamente, quién me ha mandado delantales, quién me ha mandado pantallas, quién batas, cada uno, ¿no? Quién me ha buscado proveedores, una cosa impresionante, ¿no? Entonces yo de verdad que pienso que mientras más ampliemos esta comunión, pues mejor, porque es nuestra vocación. Perdona, ¿eh? Gracias, Elena. Hola, ¿qué tal? También me quitaron el micrófono, muchísimo gusto. Sí, les he quitado el micrófono yo a todos porque no estaba seguro de quién avanzaba. Muchas gracias. Así que, Carl, sí, ahora muteo y te libero a ti el micrófono, Carl. Muchas gracias. Ahí está. Gracias, Andrés. Bueno, pues por parte de México, un gusto enorme a todos. Aproximadamente nos inscribimos 13 mexicanos a esta conexión. Estamos muy contentos de estar aquí. La historia brevísima de México, pues ha sido bastante interesante. Igual después de la bomba, pues surgieron muchas iniciativas, pero después del país y pues gracias al esfuerzo y el contacto con muchos de ustedes en nuestros primeros encuentros ya desde hace varios años empezó nuevamente a florecer la economía de comunión aquí en México, así que bueno, pues gracias a cada uno, ya saben ustedes quiénes son, así que muchísimas gracias por su amor para nuestra realidad mexicana, y pues podemos decir que ahora ya podemos tener mucho más encuentros recurrentes,
hemos estado el año pasado, por ejemplo, ya empezando a comunicarnos con realidades de economía solidaria, de economía del bien común, teniendo diálogo con ellos. Hemos ya empezado a tener encuentros mucho más grandes, un poco distintos, sobre todo al inicio los hacíamos en la Ciudadela del Diamante aquí en México, y en los últimos encuentros ya lo hemos hecho en otras realidades, también para conocer las empresas. Bueno, en México, solidificar un poco más las condiciones. Y bueno, de pues, momento te con la perdemos, intención... Carla. ¿Mande? De momento te perdemos, porque a veces se Ay, entrecorta. Creo que Se justo corta. te escuchamos cuando, creo que lo más lindo que es que la economía de comunión estaba refloreciendo en México. Joaquín, te he desmuteado, no sé si tú quisieras Sí, ayudarnos, sí, pobre, porque justo adelante. llega a cortar. Qué Ah, lástima. Sí, adelante. Perdón. adelante, Carlita. No sé si ya habías terminado o adelante, adelante, Carlita. Ay, gracias. ¿Ahora sí me escuchan bien? Yo te escucho mejor, sí, claro. Ay, perfecto. Bueno, no, simplemente ahorita, mira, Joaquín está proyectando nuestra zona de Mesoamérica. No son todos los que participan, digamos, pero son los que de manera más recurrente han participado, no solamente en México, sino en toda nuestra zona. Ya estamos empezando a crear encuentros también a nivel Mesoamérica, lo cual nos tiene muy felices y creemos que pues así podemos poco a poco ir creciendo también y solidificándonos en la economía de comunión. Sí, exacto. Del lado de México, bueno, suena México en realidad la región, pero en realidad es más Mesoamérica, como mencionaba bien Carlita. Y bueno, es un gusto para todos nosotros el poder sumar, el poder hacer comunidad con todo Latinoamérica y bueno, con España también, en lo que veía, escuchaba. Y bueno, en estos momentos de crisis que estamos viviendo todos como humanidad, creo que es una gran oportunidad que se nos está abriendo, que se nos está dando de poder sumar, de poder adherir en los grupos, como mencionaba bien Carlita. Faltan muchísimas fotos, obviamente, aquí pusimos nada más algunas. Y la región de Mesoamérica, bueno, desde la parte norte, que tenemos relación muy cercana con la frontera de Estados Unidos, hasta la parte centro, Guadalajara, Querétaro, Ciudad de México, Puebla, es donde nos reunimos. Y como mencionaba, parte de las actividades que se hacen acá en Mesoamérica es congresos, escuelas, y hay un grupo también de empresarios pequeños. Y bueno, ha tenido sus altas y bajas el grupo de EDC en México, pero bueno, está restableciéndose muchas de las actividades que se han venido haciendo en los últimos años. Creo que es lo que queríamos decir, ¿no? Carlita, ¿algo más que de tu lado que quieras agregar? No, excelente. Y bueno, pues agradecerles a todos los que están aquí, que nos han ayudado a nuestra realidad para llevarla adelante. Y estamos súper contentos de estar aquí porque entre más sepamos, entre más nos nutramos de ustedes, pues más podremos avanzar y ser mejores, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, Carla. Bueno, sigue Colombia. ¿Quién tenemos de Colombia? Perdón mi ignorancia. ¿A quién debería darle la palabra? Claro, si los tengo a todos muteados nadie me puede decir, ¿no? Buenos días. Colombia, ahí. Yo ¿Analía? soy Analía Zambrano de Colombia. Bien. Un segundo, espérame un segundo. No sé si alguien más ahí está conectado. Aquí estamos, Analía. Buenos días. Entonces, la palabra a Miguel. No, Analía, adelante, sigue, muy bien. Bueno, a mí me interesa mucho este tema. Estoy en Duitama, Colombia, una ciudad a 3 horas de Bogotá. Y cuando nació Economía de Comunión, era una YEN, en el año 90 entre el 90 y 91 escuché hablar de Economía de Comunión. Hicimos unos pasitos, unos pinitos, cuando recién me casé, en el 98 en Bogotá, y dimos origen a una microempresita de Economía de Comunión que se llamaba Los Cinco Pares. Ese nombre nos lo dio Kiara,
en aquella época, pero bueno, por las circunstancias de la época del 98, la recesión económica, todo esto recién casada, llegó enseguida el primer hijo, la primera hijita, y bueno, tuvimos que, por mi parte, dejar la empresita y lo siguieron adelante otros voluntarios. Esa fue mi primera experiencia como intentos de crear una empresa de economía de comunión. Y aquí ahora en Duitama, con mi esposo siempre hemos pensado y hemos querido como dar origen a una empresa de economía de comunión. De hecho, trabajamos independiente, tenemos un proyecto que se llama Centro de Orientación y Desarrollo Familiar. No ha generado todavía utilidades ni nada de esto, pero el trabajo que nosotros hacemos acá con él y con nuestra comunidad siempre está como dentro de nosotros esas ideas que Kiara nos regaló, que nos donó y que queremos que algún día esta empresita que manejamos como independientes sea una economía de comunión. Es un centro donde queremos apoyar a mujeres, sobre todo que están solas. Jorge, mi esposo, es psicólogo clínico, yo soy mercadotecnista y siempre he intentado hacer empresa, no es fácil hacer empresa en Colombia. Y bueno, sé que para Dios no hay nada imposible y estas ideas lindas por lo menos en este momento nos sostienen a mi familia, a mí, y también con los ingresos que generamos de rentas para el lugar donde trabajamos, la renta para o el trabajo para o sea, indirectamente genera en cierta forma ingresos no solamente para nosotros, sino como para 4 familias más. Entonces, para mí, economía de comunión es la respuesta en estos momentos, realmente. Entonces, toda la unidad para este encuentro. Gracias, es mi primera vez y estoy feliz y emocionada. Eso. Gracias. Gracias. Gracias, Ana María. Muchas gracias. Muy bien, bueno, continuamos. Perdón, que Marisa desde O'Higgins. No veo el usuario de Marisa. Si me puede escribir por el chat. Así le doy la palabra. Marisa, aquí veo el mensaje, gracias. Ah, con razón, figura como Clara. Es un buen motivo. Ah, y nos falta Perú también. Buenos días. Ahí está. Esperen que... ahí está, creo que ahí está, a ver. Aprieto el botón y... Ahí está, Hola. listo. Ahí está. Hola. Sí, ahí te escuchamos. Hola, buenos días a todos. Un gusto, realmente. Perdonen que figure como Clara. Ayer tuve una conexión que había una Clara y no sé qué pasó ahí. De repente aparezco como Clara. Pero yo me llamo Marisa. Nos conocemos con varios de ustedes. ¿Me están escuchando bien? Sí, sí. Sí, bueno. Nos conocemos con muchos de ustedes. Yo soy argentina, pero estuve hasta marzo en Colombia, por eso también un gusto ver a los colombianos aquí. Y bueno, y a todos, ¿no? Con muchos de ustedes nos conocemos por otras ocasiones. De hecho, bueno, vine a la María Policía en el mes de marzo, justo antes de la pandemia, para dedicarme, digamos, más a lleno, que ya venía trabajando para Sofía América Latina y Caribe. Me han dicho que diga algunas palabras, o sea, presente en pocos minutos la realidad de Sofía latinoamericana. Me parece que la mayoría de ustedes debe saber ya bastante. Con algunos estamos en el proyecto Codo a Codo. Hago una brevísima historia, tal vez también muy somera y muy a grandes rasgos. El proyecto, bueno, todos sabemos que en la obra de María, el movimiento de los focolares tiene una universidad
que está en Lopiano, en la ciudadela de Lopiano en Italia, que es la que fundó Chiara antes de partir al paraíso, ¿no? Después de unos años, aquí en Argentina, nació la inquietud a partir, digamos, de una inquietud en la escuela de los jóvenes que hacen la experiencia aquí en la ciudadela de la Mariápolis Lía, que derivó en una incursión, digamos, de Sofía por estos lados, ¿no? Que, bueno, hace parte de todo un sueño que viene ya desde hace mucho, y que poco a poco se fue desenvolviendo para toda América Latina. O sea, desde el principio nació con este sueño. Se realizaron varias escuelas de verano, como digamos, unas primeras experiencias, primero aquí en la Mariápolis Lía, después se hicieron también en Brasil, en el Diamante en México. Y bueno, a lo largo de estos años también con las escuelas de verano se han hecho seminarios para profesores, se ha convocado, digamos, dentro del movimiento a quienes por ahí trabajan en la academia y otros, ¿no? Porque también la economía de comunión ha sido llamada en causa. Y digamos, se han comenzado a formar estos profesores en algunos seminarios, han venido de la Universidad Sofía de Lopiano a hacer esta formación, sobre todo desde a la luz del paraíso del 49, que es también como la base. Se cortó, ¿no? ¿Se cortó? Ahí está, ahí volviste, justo. Sí, pero se escuchó hasta acá, más o menos. Sí. ¿O tengo Recién, que no, retomar? recién se cortó. Bueno. Sí, bueno, entonces el proyecto ha crecido, se ha venido trabajando en distintos grupos, a distintos niveles. Imagínense que pensar una universidad no es para nada fácil. Se volvió a cortar. A ver. Ay, qué pena. Parece que es un estaba aviso. Diciendo estaba diciendo que no es nada fácil, ¿no? Como poder pensar una universidad y más de este tipo. Porque les cuento que sería una única sede, Sofía América Latina y Caribe, en América Latina, pero con 3 campus. En la Mariápolis El Diamante, en la Mariápolis Ginebra y en la Mariápolis también con la universidad. También pretendemos, digamos, que realmente esta universidad tenga un tinte, más que un tinte, un sello latinoamericano muy fuerte. Bueno, en este momento, para no extenderme tanto, en este momento estamos trabajando sobre varios frentes como ofertas académicas que queremos lanzar a partir del año que viene. Lo íbamos a hacer ya este año. La oferta de un diplomado en liderazgos comunitarios, fines relacionales, fraternidad, sostenibilidad, que íbamos a lanzarlo ahora en julio, con un momento presencial, pero bueno, por la pandemia, por la explosión de la pandemia, vimos que no iba a poder ser realizable en este año y lo comenzaríamos al inicio del año que viene. Y después estamos trabajando también en una maestría en ecología integral. Eso como para iniciar, pero también en la formación de grado que empezaría en algún momento, digamos, en la Mariápolis Ginebra.
En las 3 Mariápolis estamos trabajando también como para la infraestructura en cada una de las 3 campus para, digamos, acoger a este recién nacido o, bueno, gestándose todavía, porque, bueno, estamos también gestionando la aprobación por parte de la Santa Sede, ¿no? Por la Congregación para la Educación Católica, que tiene que tener la aprobación oficial, y ya se presentaron los reglamentos como para que esto se pueda trabajar, y esperamos que pueda tener una aprobación pronto. Bueno, creo que me extendí demasiado. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta o Lucas completar algo. Gracias, Clara. Estamos Quizás también, perdón, teniendo... Sí. No, que estamos, mientras tanto, también en este tiempo, estamos bueno, más intensamente, teniendo muchos contactos con otras instituciones. Hay también un centro en la Mariápolis Diamante, el centro Evangelii Gaudium, que tiene actividades también muy frecuentes. También hay líneas de investigación, estamos haciendo encuentros en ese sentido, etc. Gracias, Marisa. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra ahora a Fernando, de Perú. Y bueno, después le pido que se prepare Uruguay. Y bueno, recordamos que después el Zoom nosotros tenemos que dejarlo en un horario y todavía tenemos para avanzar, así que se agradece la celeridad si podemos disfrutar todos de todo el programa. Fernando, no me deja desmutearte. Ahí está. Ahora sí, Fernando. Sí, gracias. Disculpe, tengo pequeños problemas de conexión. En principio quisiera conocerlos. Con muchos de ustedes nos hemos visto. Economía de Comunión es un proyecto que conocí hace 15 años. Desde entonces, de una manera personal, he tratado de desarrollar mi trabajo con estas normas, Ay, qué pena. Sentí la necesidad de que esto debía replicarse, y con esto hice un compromiso que me pidieron para hacer este trabajo en Perú. Desde entonces nosotros nos hemos organizado, hemos desarrollado 2 congresos, uno en Lima, otro en Arequipa, y muchas reuniones, y en estos últimos tiempos hemos tenido conexiones para que los nuestros conozcan las experiencias de algunos empresarios de economía de comunión, a quienes yo les agradezco mucho a todos los que nos han apoyado. Y esto ha permitido, digamos, que se difunda un poco más entre nuestro equipo sobre las experiencias de personas que ya llevan desarrollando este tipo de economía. Y hemos tenido, digamos, la fortuna de en el camino encontrar a muchas personas que piensan como nosotros, con los cuales hemos conformado un equipo, muchos de los cuales están acá ahora, muy comprometidos, con quienes estamos llevando la difusión en primera instancia, y después, digamos, vamos a ir a cosas prácticas. Personalmente, en esta época, yo he parado mi trabajo. Yo soy arquitecto, tengo una empresa constructora,
y nos ha afectado mucho el hecho de no poder actuar de manera libre como requiere, digamos, mi especialidad. Entonces hemos decidido paralizar con tranquilidad, entendiendo de que tenemos una buena disposición como base, ¿no? Sabemos que no estamos solos y nos hemos proyectado para reiniciar nuestras actividades el próximo año. En este camino hemos paralizado nuestro personal, a los cuales le estamos cubriendo el 50% de su salario, y contagiados ahora por compartir con ustedes, y entusiasmado también por seguir aprendiendo. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Bueno, ahí a nuestros amigos de Uruguay que han participado ya con nosotros, esta vez, y por tema de tiempo, ya hablé con Robert, y disculpas que quizás no les daremos el micrófono, pero para desgracia de eso ya somos viejos conocidos con algunos, pero para la próxima me parece sería bueno que Uruguay pueda contarle a todos los demás cómo están. Pero bueno, agradezco que nos hayan cedido el tiempo en pos de que podamos avanzar con el programa. Aldo, aquí te estoy dejando el micrófono. Ahí está. Gracias, Andrés. Buenísimo. Siempre es bueno desear algo para la próxima. Así que en la próxima nos vamos a presentar de la zona de Cono Sur, que es Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, y algunos que quedaron en el tintero, que todavía no pudieron. Mientras tanto, le damos la palabra a Lucas inmediatamente. Como siempre, Lucas, me encantaría presentarte con todos tus títulos, currículum, etc. Basta decir que es un amigo y que somos todos oídos. La economía escucha a la teología. Gracias Aldo, gracias por este momento de comunión tan bonito, y bueno, sí, y por este espacio justamente de comunión que creo que nos alarga el corazón, la mente y el alma también a cada uno, ¿no? Yo voy a compartir, esperando que se pueda, ¿sí?, la pantalla, porque bueno, he preparado como la otra vez un texto que puede ayudar un poco a seguir la reflexión, bueno, sí, o la continuación de lo que veníamos, lo que hicimos la otra vez. Yo le puse, como decía Aldo, no sé si todos habrán visto o no, bueno, algunos han participado, otros a lo mejor han visto el video de la anterior charla, reflexión, la comunión base y vértice de la vida de unidad, y yo hice ahí como un repaso muy veloz sobre algunos episodios de la vida de Chiara, porque me parecía importante volver a la génesis del carisma, ¿no? Y ahora me gustaría detenerme en el primer episodio, que vendría a ser esta vocación, yo lo he llamado a la comunión entre biografía personal y contexto social. El objetivo, como ya se dijo, o ya lo dijo Aldo, es justamente ofrecer algunas claves cómo vivir o cómo entendió Chiara la comunión, justamente que es la fuente de la economía de comunión es Chiara, y el carisma de la unidad, ¿no? En tiempos de crisis hay que volver a las fuentes, hay que volver al origen, ¿no? Es lo que hace el Papa con los evangelios, para los cristianos, y es lo que podemos hacer nosotros que nos inspiramos en el carisma de la unidad. Volver ahí a esa génesis, a ese ADN de la historia inicial, ¿no? Asumiendo que un carisma, como dice Luigino, a quien creo todos conocen, no es simplemente una luz o una fuerza o algo que llega para un evento eclesial o de la iglesia, sino que tiene para dar un aporte a toda la dimensión civil o del mundo, podríamos decir, y a construir el bien común y edificar el bien común. Esto simplemente como recuerdos, ¿no? Y cuando hablamos del carisma de la unidad nos tenemos que transportar al norte de Italia, a Trento, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Ese es el contexto en el cual Chiara con las primeras compañeras recibe ese don, ese regalo, que será el carisma de la unidad. Y lo que a mí me decía la otra vez, me gustaría hacer junto con ustedes para redescubrir la comunión, es redescubrir el relato de Chiara, con ojos nuevos, a lo mejor actualizarlo a lo que estamos viviendo hoy nosotros aquí en esta situación también de pandemia, de confinamiento, de cambio epocal, como dirían algunos, de situaciones difíciles. Sí, como dicen algunos, la pandemia puede que acelere o ha acelerado los procesos que ya se estaban dando, y bueno, estamos en esa tensión entre, para decirlo con pocas palabras, entre mayor individualismo o mayor solidaridad. Veremos hacia dónde salimos, ¿no? Y eso dependerá un poco de nosotros. Este fue el repaso que yo hice, paso veloz. Estas serían las etapas del relato de Chiara, que es un relato que en el fondo no es un relato simplemente, es el testimonio de la acción de Dios en un alma y en una persona que se deja trabajar hasta llegar al vértice de la comunión, que es la unidad, ¿no? Este pacto entre Chiara y Focco, el pacto de unidad, que como decía Marisa hace un rato también al presentar Sofía, eso abre esa experiencia mística, profunda, original, que todavía estamos balbuceando y excavando, algunos más y otros todavía menos, pero donde, bueno, ahí está el culmen de esa experiencia de unidad y que puede generar una luz que puede llegar en y la Universidad Sofía es el intento, que no quede esto en una espiritualidad, que no quede esto en un movimiento, sino que sea capaz de generar cultura. Y generar cultura es generar pensamiento y es generar economía, es generar una política nueva, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ir repasando. Y hoy nos tocaría el primer evento, podríamos decir, o el primer episodio, que es el germen de la opción por una comunión. O sea, que ahora va entendiendo qué es eso de la llamada de Dios y la asocia a esta experiencia de comunión. Y es un relato que sigue siendo sumamente vigente. El relato es sumamente conocido, y a lo mejor porque es tan conocido, lo hemos escuchado tantas veces, ya ponemos anticuerpos, y dice así, ¿no? Estando en Loreto, donde la tradición dice que está la casa de Nazaret, o sea, la casita donde vivió Jesús con María y José, es un santuario, dice que ahora el Señor me hizo entender que mi camino estaría relacionado con aquella casita, relacionado con aquella familia, con la Sagrada Familia. Ahí hay ya un primer episodio que lo vamos a profundizar después. Prefiero leer todo el texto, también ustedes pueden ir haciendo el ejercicio de profundizarlo, ¿no? Después dice Chiara, eso fue en 1939, ¿no? Había empezado la guerra, ella había querido ir a otro lugar, no la habían dejado por la guerra, logra ir a Loreto y siente esto, que su vocación está relacionado algo a esa casa. Y si hablamos de casa y si hablamos de Sagrada Familia, estamos hablando de comunión, ¿sí? Un tipo de comunión sin duda, que después veremos. Pasaron 4 años, 1943, porque allí tenía 19, dice Chiara, y ahora llegamos a 1943. En aquella ocasión, mientras hacías un acto de amor por el camino, mientras me encamino hacia el lugar donde se compraba la leche, sentí que Dios me llamaba. Me detuve de pronto, era como si me dijese, date toda a mí. Me detuve, estaba sorprendida. Fui a comprar la leche, volví a casa y escribí una carta llena de entusiasmo a un sacerdote contándole todo esto. Segundo episodio, importante. Tercero, Trento, 7 de diciembre de 1943, fui sola. Se había desatado una gran tormenta, tenía la impresión de que el mundo estaba contra mí. Me habían preparado un banquito cerca del altar y llevaba en la mano un misal pequeñito. Pronuncié la fórmula con la que me consagré a Dios totalmente para siempre. Me sentía tan feliz. Solo en el momento en el que pronuncié la fórmula, tuve la impresión de que un puente se derrumbase a mis espaldas, que ya no podía volverme atrás.
porque ya era totalmente de Dios. Tercer episodio, hasta aquí se da la consagración, ¿no? Bien, aquí me gustaría detenerme y profundizar. Creo que hay como 4 elementos, al menos yo identifico. Loreto, que es la atracción de la casita de la Sagrada Familia. Chiara no siente el llamado todavía ahí, sino siente una atracción por lo que percibe en esa casa. ¿Qué es lo que percibe Chiara en esa casa? Lo veremos. Casa, camino. Ahí está el llamado. En la cotidianidad para cambiar el mundo. Esto es elocuente. Chiara no siente el llamado en una iglesia, en un templo, en una casa de retiro. Lo siente en el camino. Y lo siente haciendo un acto civil. Es más, un acto económico, yendo a comprar la leche. Seguramente ustedes, como buenos economistas, se habrán dado cuenta de ese acto. Pero es muy sugerente, ¿no? Sacerdote, que ahora se confronta ese llamado con un sacerdote. La confrontación es fundamental para descubrir la vocación a la comunión. ¿Sí? Esta confrontación interpersonal. Y por último, la consagración en Trento. Es una consagración personal, sencilla, muy sencilla y responsable, como veremos. Estos son los 4 elementos de un proceso. Yo creo que hay un proceso de discernimiento de esta vocación a la comunión en Chiara, y lo podemos ir viendo aquí. Después lo veremos en los próximos eventos también, y cómo sigue el relato, ¿no? Y hay que regresar constantemente a este proceso de discernimiento en los momentos como los que estamos viviendo, para discernir de nuevo nuestra vocación a la comunión, para actualizar de nuevo nuestra vocación a la comunión. No es simplemente ir a ver lo que hizo Chiara, sino es esto que me dice hoy para yo actualizar mi vocación a la comunión, ¿sí? Para reactualizar ese llamado de Dios. Loreto, la atracción de la casita de la Sagrada Familia. Aquí hay la atracción de una comunión que integra polos. ¿Qué es la Sagrada Familia? Para Chiara, lo explicará después, muchas veces en otros textos, etc. ¿Sí? Podemos definirla como un espacio que genera vida en la tensión de opuestos, para utilizar un poco el lenguaje del Papa Francisco, ¿no? ¿Qué es lo que le atrae a Chiara en el fondo, y que lo dirá más adelante también después? La convivencia de lo humano y de lo divino. En esa Sagrada Familia está Dios, Jesús, está María, está José, lo humano. La convivencia del varón y la mujer está en esa Sagrada Familia. ¿Sí? Chiara, o la consagración hasta el tiempo de Chiara, muchas veces era la consagración en un convento, la consagración formando una familia, la consagración manteniéndose en la familia. Aquí ve esta convivencia, de aquí surgirá ese 4º camino después que Chiara ve que es el focolar. Que en la historia después nosotros hemos percibido como 2 focolares, el masculino de las mujeres y el masculino de los varones, perdón, y el femenino de las mujeres, pero para Chiara siempre fue un único focolar. Gran desafío, ¿no? Comunión, ¿qué más ve en esto? Célibes y casados están en esa Sagrada Familia. ¿Sí? Periferia y centro. Nazaret, la casita de Nazaret. ¿Nazaret qué es? Es la periferia de Galilea. Galilea es la periferia de Palestina. Palestina es la periferia del Imperio Romano. La periferia de la periferia de la periferia se vuelve el centro de la acción de Dios. Y podríamos decir, el otro polo es la tensión entre adultez, un José que la tradición nos dice que era un hombre ya maduro, y María, una jovenzuela. Podemos colocar otras tensiones más, pero ya con esa creo que es suficiente como para decir, en esa polaridad se genera una unidad y una comunión. Vuelvo a decir, que ahora lo comprende cuando está en Loreto, lo comprenderá después, pero en el fondo, en algunos textos se podría recurrir a eso cuando habla del focolar, etc. Pero es como Chiara está entendiendo la comunión, y como nos llama hoy a comprender la comunión a nosotros, y a vivir la comunión. O sea, para nosotros la comunión al estilo Chiara Lubich es una comunión que es capaz de integrar opuestos. A lo mejor son otros opuestos, pero lo tenemos que saber integrar. Y lo otro que nos está diciendo Chiara en el fondo es la atractiva del tiempo moderno. Esa es la tensión más bella, ¿no?
esa meditación famosa. Este es el gran atractivo del tiempo moderno, sumirse en la más alta contemplación y permanecer mezclados con todos, hombre entre los hombres. Lo humano y lo divino no se separan, están entrelazados, interpenetrados. ¿Sí? A este punto nos podríamos preguntar, ¿cuál es mi Loreto? Si yo tengo una vocación a la comunión, o a la economía de comunión, si siento la vocación a la economía de comunión, tengo que tener esa vocación a la comunión. ¿Cuál es mi Loreto? ¿Cuál ha sido mi espacio por el cual yo he sentido atracción por algo? Un espacio, un lugar que me atrajo y que me atrae a integrar opuestos. A lo mejor lo hemos dado por supuesto, a lo mejor nunca nos detuvimos a pensar cuál es mi Loreto. Así como Papa Francisco dice a veces hay que volver a Nazaret, que es cuando Jesús llama a los discípulos, nosotros tenemos que volver a Loreto y a Trento. No para ir a ver Loreto, Trento, sino para cuál es mi lugar, qué fue lo que me atrajo en esa integración de opuestos. Si tengo esa vocación a la comunión dentro del carisma de la unidad, tengo que tener algo de esto. Segunda pregunta, ¿cuáles son las tensiones, guerras en medio de la cual está mi Loreto? O sea, la experiencia de Loreto de Chiara no es una experiencia, está en medio de la guerra, vive en medio de una situación conflictiva, vive en medio de la división, de la fragmentación. Esa experiencia mía o esa atracción de Loreto que integra opuestos frente a una situación sociocultural, política, económica, etcétera, que desfragmenta, yo tengo mi Loreto en un contexto más amplio. ¿Cuál es ese contexto más amplio? Y por último, ¿qué opuestos tendría que integrar una experiencia de comunión hoy? Esta fue la de Chiara. Esos fueron los opuestos. ¿Cuáles podrían ser otros opuestos? ¿O qué matices tienen esos opuestos que yo dije? El opuesto de lo humano y lo divino. No como opuestos, justamente, la unidad es la capacidad de articular esa unidad en la diferencia, mantener esos polos, ¿no? Varón y mujer, célibe y casado, periferia y centro, adultez y juventud. Puse algunos, pueden adquirir hoy la vida de comunión y la vocación a la comunión, algunos elementos. Bueno, yo creo que ya aquí nos podríamos quedar y, bueno, y hacer una hermosa comunión. Casa y camino, vamos al segundo momento. El llamado en la cotidianidad para cambiar el mundo. Esto es hermoso, ¿no? Chiara no siente el llamado en un templo, no lo siente en una capilla, no lo siente en una peregrinación, no lo siente en una casa de retiro, lo siente en el camino. Y eso denota mucho. El camino en este caso habla de naturaleza, aunque en esa época habrá sido una naturaleza bastante destruida y una ciudad bastante destruida, pero lo siente en ese lugar. Y bueno, importante. ¿Qué nos habla este llamado? La salida de sí mismo como requisito para acoger algo nuevo. Que ahora tiene que hacer lo que ella dice, un acto de amor, o sea, un acto de descentrarse de sí misma y salir de sí misma, y ahí es donde puede acoger ese llamado de Dios. La importancia del silencio para escuchar y reescuchar esa voz del llamado. Sí, uno puede decir, yo tengo 70 años, ya hace 20 años o 30 que estoy con la economía de comunión, la vocación sentí cuando Chiara estaba en Brasil, la sola bomba. Sí, pero esa vocación hay que reactualizarla. Y esa voz la tienes que escuchar también hoy. Y para eso es importante salir de ti y hacer silencio. Chiara en el camino hace silencio, es un momento de silencio, no está haciendo otra actividad. Y en ese momento de silencio, que es un silencio marcado por la salida de sí mismo, Dios habla y ella escucha esa voz. El otro elemento, la cotidianidad, vuelvo a decir, aquí hay la cotidianidad más cotidiana. Madre que pide que vayan a comprar la leche, nadie quiere ir. Recuerdo mi historia o mi vida familiar con mis hermanos, cuando nos pedían algo, nos tirábamos el fardo, como se dice, para que vaya el otro o haga el otro. Eso es lo normal. En medio de esa cotidianidad y hasta de un conflicto en la vida familiar, ahí, fruto de esa salida de sí, Dios actúa, Dios se presenta.
la cotidianidad se vuelve sagrada. El camino se vuelve sagrado. No es que tengo que ir al lugar sagrado para experimentar lo sagrado. Me predispongo y tengo ciertos elementos y ciertas actitudes para experimentar lo sagrado en un lugar civil, por decirlo así, o en un lugar profano, entre comillas, si queremos llamarlo así. ¿Sí? Por lo tanto, el llamado a cambiar el mundo, o el llamado a darse totalmente a Dios, es un llamado en un acto civil, en un acto económico, ir a comprar la leche. O a lo mejor era ni siquiera comprar en esa época durante la guerra, a lo mejor la distribuían, quién sabe, ¿no? Eso, en el mundo donde yo descubro la comunión, o ese llamado a la comunión, en medio de las dificultades del mundo, no alejándome de las situaciones del mundo, vuelvo a decir, y yéndome al templo, o a las casas de retiro, o a las peregrinaciones. Al menos así se le da a Chiara, y así se nos dará constantemente también, o lo renovaremos constantemente ese llamado a la comunión. Y el llamado de date toda a mí, que ya lo dije la otra vez, es un darse totalmente, no es dar algo, no es dar un poquito de tu tiempo, un poquito, sino date toda, darse totalmente, es una donación total, ilumina y explicita la atracción en Loreto. O sea, empieza a intuirse por dónde va. O sea, esa atracción de Loreto aquí se retiza. ¿Sí? ¿Y esto dónde se da? ¿En qué escenario? La vocación se da en una biografía personal y en un contexto social que ya hemos dicho, guerra, totalitarismos, etc. Pero ese llamado a la comunión también, me gusta pensarlo como un río, y un río se alimenta de arroyos existenciales. ¿Cuáles fueron los arroyos existenciales de Chiara para ir comprendiendo la comunión? Madre cristiana practicante. Padre socialista, hermano comunista. Esos son tres arroyos que Chiara, con los cuales se alimenta, consciente o inconscientemente, para vivir y comprender la comunión. ¿Sí? Si este llamado a la comunión se hubiera dado no en Chiara, sino, no en Trenton, sino en India, a lo mejor tendríamos un carisma de la unidad hindú. ¿Sí? Y con elementos del hinduismo, y etcétera, porque no había cristiano, ¿no? ¿Sí? O sea, esa madre cristiana, en el fondo, hace que Chiara acoja ese don en un marco cristiano, pero también con un padre socialista, y eso será lo que alimentará la comprensión de la comunión en Chiara. Ahí se podría hacer todo, una profundización y estudios y más. El talante de Chiara de maestra, y alguien sedienta de sabiduría. En el relato Chiara está estudiando, la madre no quiere que vaya porque está estudiando para dar su examen de filosofía para ver si entra o no a la universidad. Ya era maestra. El talante, hay una vocación profesional, podríamos decir, ¿sí? Ahí también, y la comunión se va a expresar a través de eso. Y Chiara, una terciaria franciscana, dirigente, ya con una formación cristiana comprometida y con un carisma ya dentro, el carisma franciscano. ¿Sí? Por lo tanto, también eso está dentro. Y todo eso va a ir, son los arroyos que confluyen en ese río que se genera en la comprensión de Chiara. Eso dirá uno, bueno, eso es interesante para Chiara. No, eso es interesante para cada uno de nosotros para responder al llamado de la comunión. Aquí Chiara empieza a concretizar su atracción a Loreto. ¿Cómo concretizo yo esa atracción a Loreto, a esa comunión que une opuestos? Chiara aquí lo empieza a hacer. ¿Sí? ¿Cuál fue mi ambiente de llamada a la EDC o a la comunión? ¿Cuál fue mi ambiente? Aquí Chiara lo describe. Yo tengo que volver a mi ambiente. ¿Por qué? Porque ahí se esconde el ADN de cómo irá floreciendo mi vocación a la comunión. Es muy distinto sentir una vocación caminando en la calle, yendo a comprar la leche, que en un templo. Porque eso va a marcar cómo tú vas a ir comprendiendo la comunión. En Chiara es fundamental esto, y también en nuestras llamadas a la comunión. Y por último, ¿cuáles son mis arroyos que colorean el río de la comunión en la EDC, o de mi opción de la comunión en la economía de comunión? Yo tengo mis arroyos. Cada uno de nosotros tiene una historia biográfica y sociocultural.
tengo que ponerle nombres a esos arroyos, porque eso va a enriquecer que esa vocación a la comunión no sea fotocopia de otras vocaciones a la comunión en la obra de María o en la economía de comunión y repetir moldes y esquemas. Y no colorearla con esa especificidad única y propia de cada uno. Y aquí nos podemos preguntar, ¿logro integrar esos otros arroyos de mi historia, de mi biografía? ¿Cómo lo estoy integrando esos arroyos? ¿O los he olvidado y la comunión, y repito simplemente, Chiara era una terciaria franciscana, Chiara tenía una madre cristiana, un padre socialista, maestra, integra todo eso en ella misma, ¿sí? Y estamos llamados a hacer el mismo trabajo también nosotros. ¿Qué me dicen los demás al respecto de esa integración de mis arroyos? ¿Los logro integrar? ¿O a veces esos arroyos son el río al final? Y son tan fuertes esos arroyos previos que cuando tengo la llamada a la comunión al final, el agua sigue viniendo de un arroyo y no se genera ese río nuevo de la respuesta al llamado a la comunión. ¿Sí? Bueno. Espero que más o menos sí, creo que se entiende, ¿no? Tercer momento, el sacerdote. Hay una confrontación interpersonal siempre necesaria. Chiara se confronta con un sacerdote apenas siente el llamado. El llamado siempre personal, no individual. O sea, no individual en el sentido que me lleva a un individualismo y a un encierro, sino el auténtico llamado de Dios. Cuando Dios habla auténticamente, me abre y se concretiza en la comunión. El llamado siempre se concretiza, la vocación siempre se concretiza y se alimenta de la comunión. Confrontación. No confrontación como lucha, confrontación como ponerse frente al otro que me hace de espejo. ¿Sí? En este caso entiendo la confrontación así, no como la lucha, sino como ponerse al frente, frente del otro como espejo. Que ahora lo hace con alguien preparado en esa época, un sacerdote sin duda, porque quería consagrarse. Nosotros lo podríamos hacer con alguien experto en la comunión. ¿Sí? Esto es confrontarse para el discernimiento. Y no se trata de confrontarse con aquellos que me caen bien, o que no me van a confrontar. El sacerdote aquí no está en el relato, pero hace de abogado del diablo frente a Chiara, le pone todas las dificultades. Y aún así Chiara se mantiene firme, lo cual denota que había justamente un llamado, ¿no? No era simplemente una idea trasnochada. Chiara confronta la elección de Dios y la concretización frente a otras propuestas y otros caminos. Por lo tanto, la vocación se alimenta constantemente de esta confrontación. No es que esta confrontación tiene que estar al inicio, no, cada vez que hay dificultades, cada vez que siento que esa vocación disminuye, cada vez que percibo que tengo que reactualizarla porque cambia el contexto, cada vez que tengo que buscar esa confrontación. ¿Sí? También nosotros, y a lo mejor esto va para los más maduros de la economía de comunión, tienen que saber acompañar estos procesos en otros. ¿Sí? Acompañar procesos, no imponer trayectos, dice el Papa sobre vocación en un documento. Acompañar procesos, no imponer trayectos. Ayudar a que aflore eso único de cada persona, que a veces ni siquiera la persona misma sabe lo que irá surgiendo. Y aquí la pregunta es, ¿con quién me confronté cuando sentí el llamado a la comunión? Identificar a esas personas, saberlo, lo hice hasta el fondo, han sido auténticos momentos de ponerme frente a la verdad, de confrontarme frente al otro para que sea espejo, y espejos de verdad, con estos expertos en comunión, o cómo los he vivido estos momentos, ¿no? Como mi nivel de confrontación, no de lucha, lo voy a decir, sino de ponerme frente al otro como espejo, mi nivel de confrontación actualmente, signo de revitalización de la vocación. Si no, me quedo con la vocación de hace 30 años y no la actualizo, si no tengo estos momentos de confrontación. No se trata solo de volver a ese lugar de atracción que me da energía y fuerza, de sentir la palabra de Dios que me dice de nuevo,
o me renueva ese llamado, sino también este espacio de confrontación hoy en día para actualizar mi llamado a la comunión. Y vamos terminando para estar en el tiempo más o menos. El cuarto momento, Trento, que es el momento de la consagración personal, sencilla y responsable. El relato que hemos escuchado tantas veces de Chiara. Y es interesante en este relato como Chiara toma la decisión rápidamente, ¿no? Después de encontrarse con el sacerdote, con determinación y hasta con un poco de inocencia, podrían decir algunos. Chiara misma lo dice en el relato, ¿sí? Chiara parece estar optando por el tercer camino que tenía en su época para elección. Chiara cuando cuenta esto siempre dice, ¿no? Había como 3 caminos para consagrarse a Dios, porque ella sentía la atracción por la santidad, etcétera, o para hacer una vida. Ir al convento, consagrarse y vivir con la familia, o formar una familia. Y Chiara dice siempre, ¿no? Ninguna de las 3 le cerraba del todo, le gustaba algunos aspectos de una y de otra, pero no terminaba de... Y después surgirá lo que llama el cuarto camino, como esta nueva comprensión de la comunión, que es el focolar, pero que no es solo, yo considero que no es solo el focolar, es un modo de vivir la comunión, que es esta comunión que dije al principio, que integra opuestos, ¿sí? Y que vuelve en el fondo, los espacios civiles los consagra, los vuelve sagrados. Ahora veremos la consagración en ese sentido. Pero Chiara aquí, el focolar no había surgido nada, pero ella siente el llamado y se consagra. Parece como que no está eligiendo ni la familia, porque se está consagrando a Dios, y no está yendo a vivir a un convento, sino se está consagrando ella personalmente. Estaría tomando esa tercera opción de consagrarse y quedar con la familia. Es tan fuerte el llamado que Chiara responde aún si no ve lo otro. O sea, no ve todavía el cuarto camino que se va a generar y que va a surgir. Ese cuarto camino surge fruto de que Chiara toma la decisión y toma la determinación, sin tener todo claro. El llamado a veces es así, no se tiene todo claro, no se puede tener 100% claro. Y después, a veces hay que ir sobre la claridad del paso. Y sobre esa claridad del paso va surgiendo la nueva comprensión. Y a veces, porque no tenemos todo claro, no actuamos. Aquí hay una clave muy sugerente, yo creo, y muy importante, ¿sí? Es la claridad del momento, y lo otro vendrá después. Y de hecho, Chiara después, y algunos meses después, 1944, Estrellas y Lágrimas, baja, los padres se van, y empieza a vivir con las compañeras aquí y allá, y se genera el focolar, ¿no? Por lo tanto, esta capacidad de no esperar para esta consagración totalitaria, para este darse total, para responder al llamado, el tenerlo todo claro, sino con lo que se tiene y con la certeza que se tiene y tomar la decisión. Chiara habla de dejar atrás, ¿no? Se derrumba este puente, dejar atrás lugares, experiencias, para abrirse a lo que viene, justamente, ¿no? Así vive la consagración y así podrá surgir ese nuevo estilo de comunión. Deja atrás cosas bellas, cosas buenas, cosas verdaderas, pero que no son para ella. Ese puente que se derrumba a sus espaldas no son cosas negativas, sino pueden ser y son, muchas veces y en Chiara son, cosas positivas. A veces tenemos que dejar un modo de haber comprendido la comunión, un modo de haber comprendido ciertas cosas, un modo de haber comprendido a Dios, etcétera, para abrirnos. Fui sola, o sea, el relato nos habla de un evento muy sencillo, muy solemne, muy íntimo. Que mi consagración a la comunión no sea para publicar en Facebook, o para utilizar un texto del Evangelio, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, o sea, discreción. La comunión es algo íntimo de respuesta a Dios, no de publicar para mostrar. ¿Sí? Totalmente para siempre, dice Chiara. Este consagrar es volver sagrado algo, volver sagrado por el donarse totalmente. O sea, aquí hay un llamado
Kiara, la consagración sin duda la hace en un lugar sagrado, en una capillita, etc., pero su consagración es para consagrar el mundo civil, porque la llamada fue en el mundo civil. Por lo tanto, hay que darse totalmente, no dar una parte, no dar algunas horas, no dar, sino darse totalmente de cuerpos, manos y corazón, para consagrar, para volver sagrados los espacios civiles. Esto yo creo que es la vocación a la comunión, sobre todo de la EDC o de tantas realidades del movimiento, ¿no? Y por lo tanto la comunión, para alimentarse y para crecer, requiere darse totalmente. Requiere tener conciencia que se derrumba ese puente y dejar cosas, y al mismo tiempo darse totalmente. ¿Y dónde se da ese darse totalmente? En medio del mundo. ¿Y cómo tengo que estar seguro que me estoy dando totalmente? Confrontándome con alguien constantemente, o de cuando en cuando la figura del sacerdote. ¿Para qué? Para ser capaz de, con la gracia de Dios, armonizar esos opuestos y generar comunión. Ahí donde parece que hay fragmentación, ahí donde parece que hay lucha de opuestos, de dualidades, llamado a generar la vocación, la comunión. ¿Cómo fue mi elección de la fuente, del manantial, Dios en el fondo, de la fuente del manantial de la comunión, sin la cual es difícil vivir la economía de comunión? ¿Cuándo elegí a Dios yo? O sea, la elección de Dios no es solo de quienes no forman una familia y se consagran y viven como sacerdotes o religiosos, o en los focolares como célibes, etc. Todos estamos llamados a hacer esa consagración y esa elección de Dios. En este caso, desde la economía de comunión, justamente para después consagrar los aspectos o el ámbito civil y el mundo civil, ¿no? ¿Cómo estoy dándome totalmente hoy para renovar aquella consagración? La consagración y la vocación a la comunión, y la consagración como respuesta a esa vocación a la comunión, se renueva en ese darse totalmente. A veces, con el tiempo nos vamos quemando, nos vamos cansando, etc., entonces vamos dando, pero ya no damos totalmente. Nos quedamos con algunos sentimientos, nos quedamos con algunas emociones, nos quedamos con algunos pensamientos, nos quedamos con algunas reflexiones, nos quedamos con algunos dineros, nos quedamos. Entonces no hay esa donación total. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que dejar para abrirme a una nueva economía de comunión? Nueva en el sentido que si comprendo la comunión de manera nueva, estoy abriéndome a una nueva economía de comunión. Y si estamos en un momento histórico y global, donde estamos haciendo una experiencia que puede que se esté gestando una comprensión nueva de la comunión de manera global, bueno, la acompaño, no la acompaño, qué estoy haciendo, qué estoy dejando de lo antiguo para abrirme a esa nueva comprensión o esa nueva manifestación de la economía de comunión. Bien. Gracias, y hasta aquí mi contribución a esta comunión latinoamericana, no solo latinoamericana, sino hispana, iberoamericana de hoy. Gracias. Lucas, bueno, muchísimas gracias. Y bueno, como es la tradición latina, nos vamos a desmutear y agradecerle a Lucas con un aplauso remoto. Muchas gracias. Patricio Cosio, te voy a dejar en un minuto la palabra. Aldo, no sé si habría que decir algo más en medio. Muy bien, avanzamos. Y Pato, ahí estás. Bueno, antes que nada, quiero dar las gracias a Lucas. Esta reflexión de él me hizo
de alguna manera indagar, bucear dentro mío, hacer un ejercicio narrativo de poder comprenderse uno mismo, y bueno, creo que hace a la práctica de volver a ver esa fuente que hace que uno en algún momento haya adherido a la economía de comunión. Bueno, hice los deberes de alguna manera, corro con un poquito de ventaja respecto a ustedes, porque el ejercicio de trabajar estos 4 aspectos, ¿no?, que decía Lucas, ¿no? Loreto, por un lado, ¿cuál fue mi Loreto? Segundo, la casa camino. Tercero, el sacerdote, esa confrontación interpersonal. Y por último, Trento, el lugar de la consagración, ¿no? Bueno, entonces volví a mis orígenes para comprender el por qué decidí embarcarme en esta experiencia, en este estilo de vida. Me fui a mi Loreto, traté de captar cuándo fue ese momento. Y bueno, me presento brevemente para los que no me conocen. Soy Patricio Cosio, tengo 32 años, estoy casado con un hijo chiquito, otro en camino, ¿sí? Y mi origen se remonta ya cuando estaba estudiando la licenciatura en Economía. Ya estaba por los últimos años, tercero o cuarto año de mi carrera. Bueno, algunos que conozcan algo de economía sabrán que está este famoso modelito de oferta y demanda, cómo funciona el mundo, cómo funcionan los mercados, y era algo que siempre me gustó a mí. Desde chico, desde cuando era adolescente en el colegio ya era algo que me apasionaba. Pero el tema era que cuando estaba en la universidad yo sentía que la formación que venía recibiendo era una formación técnica, una formación, digamos, en el sentido de tener las herramientas para poder comprender el mundo. En alguna charla Luigino dijo, lo que se enseña en las facultades de economía es el know-how, el saber cómo, que es necesario, es importante entender eso, tener esas herramientas, matemática, estadística, comprender modelos, abstracciones, es importante, hay que saberlo. Pero me faltaba algo. Yo sentía que esa inspiración por la economía que en su momento me invitaba a ver el mundo, el funcionamiento de la sociedad, el desarrollo humano, el desarrollo de las personas, en la formación técnica faltaba algo más, no solamente el entender cómo funciona, sino, de vuelta en palabras de Luigino, que a todo esto es su cumpleaños, si no me equivoco, es el know why, decía, el saber por qué, quizás es un aspecto más, no sé si filosófico, ir más a lo profundo, el por qué hacemos lo que hacemos, el por qué funciona como funciona. Entonces yo sentía que el know-how ese yo lo estaba incorporando en mi carrera, pero el know why era algo que no, el saber para qué era algo que no terminaba de cuadrar. Sí, era como que había 2 carriles paralelos. Uno era la formación que yo tenía, mi formación profesional, hacia donde yo iba, lo que había elegido, y por otro carril paralelo estaba por ahí mis convicciones, lo que yo creía con una formación cristiana, raíces cristianas, de valores, de ideales, y no podía integrar esos 2 aspectos. Bueno, ahí viene mi Loreto, ¿no? ¿En qué momento está esa casita que me inspira? Bueno, fue un momento bastante particular, digamos. Encontré un libro en la vidriera de un localcito, de una santería, había un libro que decía Economía de Comunión. Y esas 2 palabras, economía representaba mi profesión, la formación técnica que les estoy contando, y comunión era una palabra antagónica que representaba ese otro carril paralelo a mi vida, que eran mis convicciones, mis valores. Todo esto se dio obviamente en un contexto personal, ¿no? En un contexto existencial de la búsqueda, ¿no? La búsqueda de qué hacer en mi vida. Yo he tenido 22, 23 años en ese momento, y estaba cerca ya de finalizar mis estudios y saber hacia dónde me tenía que embarcar. Y ahí, bueno, Lucas hablaba de las 2 tensiones antagónicas, ¿no? Entonces, para mí, de alguna manera, la economía era ese lugar no sé, del mundo de los negocios, ese lugar del lucro, se podría decir, de alguna manera, y por el otro lado estaba la comunión, que quizás representaba esa inspiración que tuve en el origen de elegir la carrera, que era el desarrollo humano, el desarrollo de la sociedad,
como lugar de los valores, ¿sí? O sea, era lucro versus valores, era mundo de los negocios versus desarrollo humano versus desarrollo de la sociedad. Y ese librito de Economía de Comunión fue, de alguna manera, el lugar, ¿no? El lugar donde tuve esa confrontación entre estas dos caminos separados que tenía yo en mi vida en ese momento. Bueno, de ahí vamos a ver el casa-camino, ¿sí? Esa parte que Lucas hablaba de la importancia de la cotidianidad. Tuve que optar en algún momento, decir, bueno, a ver, hay que salir de sí mismo, y no es que con ese libro inmediatamente dije, bueno, listo, voy con la Economía de Comunión y dejo todo de lado, sino que fue también un camino, fue como una semilla que hay que darle tiempo, hay que regarla, hay que esperar que crezca, a ver qué árbol y qué frutos dará, ¿no? Bueno, a mí me pasó que llegando ya al final de mis estudios, yo por un lado continuaba una carrera docente, que de alguna manera para mí era el profundizar esta parte del desarrollo humano, de poder ver estas teorías, de construir algo nuevo, la parte de la formación, y por otro lado se abre la posibilidad de trabajar en una empresa constructora, apenas recibido. Entonces era como que los dos caminos de vuelta, tenía el mundo de los negocios, la empresa constructora, y seguir en la universidad, profundizar teorías, formarme como el lugar donde podría avanzar en ese desarrollo humano, ¿no? Entonces, bueno, opté por las dos, seguí transitando los dos caminos, y después de un tiempo, en un momento de silencio, que también decía Lucas, es importante encontrar ese momento de silencio para poder discernir, hice una introspección y dije, bueno, ¿qué es lo que quiero? Tengo que tomar una decisión. Bueno, después de un par de años de trabajar en simultáneo en los dos lugares, y de varios libros, haber leído varios libros de economía de comunión, o textos escritos de Luigino Bruni, de Stefano Samagni, de Benedetto Gui, una serie de cosas. Sí, ese es el libro. Ahí Ramón está poniendo cuál es el libro. Ese es el libro el primer libro. Es como que dije, bueno, a ver, tengo que optar. O me quedo en el mundo de los negocios, que no era algo malo, porque de hecho en la empresa vivía el mejor clima laboral que uno se puede imaginar, la verdad que excelente, pero yo sentía que el darme hacia algo más grande que yo, salir de mí mismo, implicaba optar por otra economía, por construir o trabajar para construir otra economía. Así que bueno, en ese momento entré a Google, me fijé dónde enseñaban estos autores que estaba leyendo últimamente, y apareció el Instituto Sofía, allá en Lopiano. Así que bueno, ahí tuve el momento de el darse y dejar detrás, ver cómo se derrumban esos puentes detrás mío, como decía Chiara, un poco era optar por irme, era un viaje, era salir, irme allá a Italia, estudiar, implicaba renunciar a la empresa constructora, implicaba una renuncia de ingresos, implicaba romper el chanchito, sacar los ahorros que tenía y ponerlos al servicio de este viaje, sin saber muy bien qué iba a pasar después, ¿no? Era estudiar, y no es que me voy a estudiar una maestría de negocio que después vuelvo y seguro tengo trabajo, sino que era, bueno, vamos a estudiar eso. El Instituto Sofía en términos académicos es periferia, o sea, no es Harvard, no es una universidad central, sino que es algo que no está en el centro de la formación ortodoxa, digamos, en economía, y un poco, bueno, era un salto al vacío, de alguna manera. Así, bueno, opté por ese camino, me fui y estuve estudiando allá. Eso fue salir al encuentro de mi vocación. Para mí la vocación no es un lugar a donde se llega, sino es un camino que se elige transitar, porque es algo que se va renovando y que no termina nunca de decir, bueno, esta es mi vocación, sino que dentro de eso uno tiene que ir siempre optando en un camino de bifurcación, y va eligiendo, ¿no? Como paso al tercer punto, a la confrontación personal, necesaria también para poder vivir esto. Bueno, en ese momento Lucas decía que el proyecto no es individual, sino que es personal. Antes de irme a Italia, bueno, yo estaba de novio con Silvana, y bueno, yo le comenté esto a ellos. En nuestra relación, yo un noviazgo que tenía varios años, era optar por dejar ese trabajo
que me iba bastante bien, digamos, en términos de ganancias. Por ahí uno dice, bueno, ganaba bien, era un trabajo estable. Y yo le decía, pero no es lo que yo siento que tengo hay algo más grande aparte de ganar plata y no sé muy bien qué es, pero siento que es el momento de dar este paso. Entonces, bueno, me senté con ella, porque el proyecto personal le incluye a ella. Y era un momento de decidir. Y bueno, ahí tuve el apoyo de ella. Ella era consciente, a priori había una renuncia a un nivel de ingresos que impactaría en la familia. Pero ella me dijo, yo te acompaño, esto vale la pena, vamos. Así que me casé con Silvana, nos fuimos juntos a Italia y estuvimos los 2 años allá. En esa primera instancia fue la primera confrontación personal, ¿no? Y de ahí, bueno, llegó el Trento, el cuarto punto. ¿Cuál fue Trento? Bueno, el elegir, ¿no? El consagrarse personalmente es optar. Es decir, bueno, yo opto este camino, dejo atrás lo otro y elijo el camino de la economía de comunión, entendida como un lugar donde puedo poner al servicio los talentos, los dones, desde la formación profesional de uno, desde los valores de uno, es decir, bueno, conjugar esas dos antagónicos, ¿no? Es decir, bueno, está el lucro y los valores, vamos por una economía que integre eso y no vivir disociados, ¿no? Trabajar para ganar plata con las reglas del mercado, una gran parte de la semana, y otra parte de la semana vivo mis valores en mi vida privada, en mi vida espiritual, en mi vida religiosa, sino que poder integrar todo eso. O sea, 24 horas 7, ¿sí? O sea, que tu vida sea, esa cotidianidad sea vivir realmente lo que uno cree, poner al servicio lo que uno tiene, lo que uno es, que al fin y al cabo es un regalo, por algo más grande, ¿sí? O sea, bueno, vamos a ver no sé qué conseguiremos con el paso del tiempo, pero bueno, por lo menos nos embarquemos, veamos de qué se trata y ahí está la invitación. A mí me gusta más cuando se habla de vocación, más que llamado, a mí me gusta invitación, porque por ahí el llamado es venir a hacer tal cosa, por ahí la libertad de uno, cuando es invitación, yo sentí una invitación a sumarme. No era incorrecto quedarme en el mundo de los negocios, en la empresa constructora, que estaba bien, digamos, si uno lo vive sanamente, pero yo sentí la invitación a ir por otro camino. Bueno, y de ahí voy cerrando porque me excede un poquito el tiempo, pido disculpas. Yo marqué, cuando hice este trabajito con el texto de Lucas, la verdad que me di cuenta de algo ahora, ayer, que quizá en una primera instancia la elección mía por la economía de comunión fue una elección ideal en el sentido de siguiendo mis valores, mis ideas, porque él hablaba de una elección de comunión, ¿no? Yo decía, bueno, ¿dónde está mi elección de comunión? Yo dije, bueno, al principio quizás fue motorizado por los valores de uno para integrarlo con la vida profesional, pero después ahora, en este momento, ya después de volver de Sofía, volví y era, bueno, no es que volví de Sofía 2 años estudiando allá y el mundo era claro que lo que tenía que hacer. O sea, yo volvía al mundo universitario con un cargo part-time, antes estaba en una constructora, facturaba otros montos y decía, bueno, ahora ¿qué me pide Dios? ¿A qué me invita? Y bueno, y con el tiempo fueron apareciendo personas en mi vida. Al día de hoy, nunca me imaginé que iba a tener una consultora, una empresa consultora con Marcelo, que también está presente en esta reunión, con Javier, mi otro socio, y una consultora en la cual se vivan los valores de economía de comunión. O sea, era algo que impensado totalmente para mí. Y hoy por hoy, la confrontación personal la tengo con ellos, en el plano desde la gestión, ¿no? Generar una nueva gestión en la docencia, en la universidad, poder formar jóvenes que tengan valores distintos a lo tradicional, y después cuando hacemos la consultoría de empresas, tratar de que no sea solo el lucro lo que movilice al lograr del empresario, sino que abrirle los ojos, porque muchas veces no se da cuenta de que hay otros valores, ¿no? Los bienes relacionales, la calidad el clima laboral que se vive, de la relación con sus proveedores, ¿sí? Por ahí el sentido que tiene su emprendimiento, y tenerlo desde un lugar concreto que generamos un cambio cultural. Eso por un lado, y por otro lado aprender a hacer comunión en el ámbito de la investigación, en el ámbito académico, con otros estudiosos, está Julio Ruiz también acá presente, está Marisol, ¿sí? O sea, hay varios
estudiosos que estamos en el simposio de Economía de Comunión, y bueno, creo que el desafío futuro también es poder hacer algo en conjunto, que fruto de la comunión de investigaciones conjuntas, que surja algo que sirva para la economía de comunión, que sirva para una nueva economía. Bueno, un poco esa es tratar de encarnar lo que dijo Lucas en mi historia de vida. Yo los invito quizás a descubrir su Loreto, a volver a ver la raíz de por qué está este llamado, y también hacer esa pausa necesaria para poder redescubrir, ¿no? Esa invitación va con el tiempo, te va pidiendo, no te va pidiendo, te va invitando a optar por nuevos caminos que eran impensados en un principio. Bueno, gracias por su tiempo. Pato, muchísimas gracias. Me parece que también se merece un gran aplauso. Así que... Bravo, Patito. Gracias, Pato. Aldo, a ver, muteo a todos y dejo la palabra a Aldo. Ahí estás, Aldo. Gracias, gracias. Lucas y Patricio, en realidad ha sido un solo tema, ¿no? Es que, muy lindo, estoy muy contento. Con Claudia aquí estamos diciendo que estaría bueno escucharlo de nuevo, confrontarnos nosotros también de nuevo en base a esta luz tan claramente expuesta por Lucas y tan ilustrada en una vida concreta como la de Patricio, que es además un gran amigo. Muchas gracias. Yo tenía ganas de hacer como en esas series, vieron que el final en realidad es el comienzo de la siguiente, de manera que uno no puede cortar y uno tiene ganas de seguir con la siguiente. Le quería preguntar a Lucas si estamos exentos de crisis porque ya hemos elegido, ya Dios ha venido a nosotros, ya le hemos dicho que sí, ya hemos comenzado y descubierto un camino y ahora adelante, ¿verdad? No hay más obstáculos. Esto es como cuando termina justo como la serie, sí, cuando te dan el adelanto a la que viene. Yo, bueno, creo que lo decía Patricio también, ¿no? La vocación no es un horizonte que se va, y como todo horizonte, creo que mientras más te acercas, más se aleja, ¿no? Es lo que te permite caminar. Y bueno, y en ese caminar, sin duda, hay crisis sí, crisis, creo que es la palabra más justa, a veces la hemos llamado pruebas, ¿no? El otro día yo hablaba sobre Dios en estos tiempos, si manda pruebas, no manda pruebas. Yo creo que es la crisis normal del crecimiento, o sea, la naturaleza nos enseña también eso, hay procesos que necesitan su momento y lo veremos en Chiara igual, ¿no? O sea, no es que es todo así, o sea, después de este momento de elección así que uno dice, wow, esa felicidad, aunque después le cae la lágrima, como dice ella, después tiene estrellas y lágrimas, que no es solo una lágrima que tan poéticamente puede caer sobre el misal, ¿no? Sino son muchas. Y creo que eso nos denota justamente, ¿no? Y creo que eso cada uno lo podría hablar también de su experiencia personal. Yo diría que es casi automáticamente después de hacer esa opción, no porque, bueno, es el camino justamente de crecimiento. Yo creo que las crisis son las que ayudan lo decía también la otra vez, ¿no? A mayor comprensión, a mayor conciencia, a mayor expansión en este caso de la comunión, ¿no? Porque nuestra comprensión es siempre limitada, ¿no? Por lo tanto, sí. Y en ese sentido yo creo que lo que estamos viviendo es una crisis y es una ocasión justamente no de soportarla simplemente, sino de comprender qué nuevo de la comunión puede surgir de aquí, ¿no? Para cada uno, ¿no? Y para la economía de comunión y para las economías de Francisco, o sea, se van abriendo los círculos, pero se abren en la medida que yo abro el primer círculo, que es el mío también, y me dejo retroalimentar por esos círculos mayores, ¿no?
De manera que agenden el 27 de junio, último sábado de junio, ¿qué son las crisis? Las crisis en la vida personal, en la comunión, en la empresa. Bueno, ese va a ser el tema del próximo encuentro. La idea es hacerlo de esta manera. Lucas, y después de Lucas, alguien de los nuestros, de Economía de Comunión, que cuente una experiencia personal, porque me parece que lo nuestro es vida, y la verdad que ahora llama a pensar la economía cuando ya había una vida de Economía de Comunión, y no antes. Pero también les propongo una tarea para estos próximos 30 días. Porque esto es vida, y porque queremos que sea de verdad formación, no haber escuchado un Zoom más, como debemos tener algunos de nosotros casi todos los días. Queremos que esto llegue a nuestra vida. Entonces, lo que les propongo es que algo que nos haya llegado, que hayamos sentido en el corazón, como esta chispa que algo ha despertado mientras escuchábamos a Lucas o a Patricio, lo vayamos, ahora que no hay aviones podemos decir, lo vayamos aterrizando, haciendo vida, y esa vida compartiéndola. De manera que a mí es verdad que nos quedaron algunos por presentar en la próxima vez, pero la idea sería, la propuesta sería que el 27 de junio comencemos compartiendo algunas de las experiencias concretas que nosotros hicimos en este mes, no en nuestra vida, como Patricio para preparar la charla, bueno, preparó su experiencia de vida, pero en realidad la experiencia con la que queremos comenzar es algo de lo que hayamos vivido en este mes como fruto del encuentro de hoy. No les voy a preguntar si les parece bien, porque esa respuesta va a llegar a lo largo de este mes con las experiencias que nos cuenten, o sea, porque ahora estoy seguro que van a decir casi todos que les parece bien, pero vamos a ver a lo largo de este mes lo que nos va llegando y lo que podamos poner en común. Creo que también es el mejor aplauso a Lucas y a Patricio, va a ser eso, la vida en la que hayamos convertido lo que hemos escuchado y lo que nuestro corazón ha sentido hoy. Ahora les propongo, porque si no esto ya se transforma de Zoom en tortura, les propongo, primero vamos a despedir a Lucas y les propongo que nos tomemos 15 minutos. Recuerden que habíamos comenzado diciendo que es formación y comunión. Bueno, dentro de 15, 20 minutos van a escuchar una música, así que dejen el volumen de la computadora. Bueno, pondremos un poco de música, nos volvemos a encontrar para un momento de comunión. No estoy seguro que podamos hacerlo por grupos, pero la idea sería hacerlo por grupos de ciudades o de países. Bueno, muy bien. Gracias, Lucas. Hasta la próxima. Gracias, Lucas. Por favor, hemos tenido varios que han querido entrar. Desgraciadamente pensábamos que no íbamos a llegar a 100. En la próxima ya vamos a tener la posibilidad de ser más de 100. Pero aquellos de ustedes que sepan quién quiso entrar y no pudo, les enviamos, manden la dirección para que les enviemos todo el material para que no se lo pierdan. Muy bien, nos vemos en un rato. Escuchen la música. Chao, chao.